Siguiendo con nuestra programación, daremos paso al panel La participación comunitaria en la definición y o valoración del patrimonio. Antes de dar paso a nuestros invitados, a los panelistas, queremos recordarles que dentro de la programación del simposio tenemos unos talleres, los cuales, pues, por las mismas dinámicas de funcionamiento del taller, tendrán un aforo limitado para 30 personas. Entonces, el procedimiento que seguiremos es que se enviarán los enlaces para acceder a cada uno de los talleres y se dará acceso a las 30 primeras personas que entren. Pedimos pues una disculpa por anticipado a quienes quizá no puedan conectarse, pero pues tenemos esta limitante de poder generar un espacio de interacción que sea adecuado y tenemos que limitar el aforo entonces a la actividad. En esa medida también pedimos su colaboración en que por favor seleccionen cuál es el taller en el cual quieren participar y busquen el acceso a ese taller en específico, o sea que tratemos de no repetir taller porque eso limita las posibilidades de otra de las personas que están asistiendo al simposio de asistir a este tipo de actividades. Seguimos entonces, como les comentaba, con el panel que presentaremos a continuación, donde nos acompañan Luisa Fernanda Sánchez. Ella es antropóloga, magíster en antropología social, máster en sociología y doctora en sociología del Instituto de Altos Estudios de América Latina IEAL París III. Actualmente se desempeña como profesora, investigadora y directora del Departamento de Antropología de la Universidad Javeriana de Bogotá. También trabaja en el desarrollo del componente Mujer y Género en la Declaratoria de la Cultura de la Bicicleta en la ciudad de Bogotá, proceso que es liderado por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. También nos acompaña en el panel Catalina Cabellera Darbe. Ella es antropóloga e historiadora de la Universidad de los Andes y tiene un título de maestría en estudios del patrimonio cultural del University College de Londres. Ha participado en diversos proyectos museológicos y en los últimos años ha liderado procesos de identificación e investigación participativa en torno al patrimonio inmaterial en Bogotá desde el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, abordando los retos y potencialidades asociados a la gestión y salvaguardia de este tipo de patrimonio en contextos de ciudad. Actualmente, ella es la coordinadora de declaratorias de Patrimonio Cultural Inmaterial del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de la ciudad de Bogotá. Como otro de los panelistas nos acompaña Andrés Felipe Ospina. Él es antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia, magíster y doctor en antropología de la Universidad de los Andes. Sus investigaciones se centran en las relaciones entre la vida y la muerte en contextos de violencia y conflicto social, en procesos religiosos de ámbitos populares y en manifestaciones del patrimonio inmaterial. Su trabajo de campo etnográfico y pesquisa analítica se han realizado con poblaciones campesinas e indígenas, identificando procesos históricos de composición y cambio cultural y territorial. Actualmente se desempeña como jefe del área cultural del Banco de la República en la ciudad de Ibagué. Y acompañando a estos tres panelistas se encuentra en la moderación del panel el profesor Jaime Bornaceli, quien es bibliotecólogo, magíster en estudios socioespaciales de la Universidad de Antioquia, también es politólogo de la Universidad Nacional de Colombia y actualmente es estudiante del doctorado en Memoria Social y Patrimonio Cultural de la Universidad Federal de Pelotas en Brasil y trabaja como docente e investigador de la Universidad de Antioquia. Les recordamos a los asistentes que pueden hacernos llegar sus preguntas para los panelistas a través del chat en la plataforma del simposio y también en los comentarios, en la caja de comentarios en el grupo de Facebook Patrimonio Bibliográfico y Documental Colombiano y en el canal de YouTube de la Biblioteca Nacional de Colombia. Sin más preámbulos, los dejo con los ponentes. Bueno, muy buenos días para todas y para todas. Muchas gracias Andrés, Catalina, Luisa por su participación.
Es un gusto conocerlas y conocerte, Andrés. Bien, pues este panel lo que quiere es conversar, ¿cierto? Que hablemos, que pongamos entonces en la mesa temas que tienen que ver con la participación y el tema patrimonial, ¿cierto? Ese es como nuestros ejes de conversación, de diálogo, y espero pues que entonces esta conversación pues nos vamos con preguntas, nos vamos con cuestionamientos, y yo creo que hay una manera pues bien interesante como de iniciar estas conversaciones, y creo que tiene que ver precisamente con este plan de, de conservación y preservación del patrimonio bibliográfico y documental. Y yo revisando como este plan, eh, me encontré como con unas frases, unos enunciados que quiero simplemente como poner aquí en esta conversación, como para que empecemos con el tema de la participación, ¿cierto? Que no es ajeno, ni mucho menos a la formulación del plan de patrimonio bibliográfico y documental. Y voy a leer unos enunciados que ponen allí ciudadanos que formularon y que estuvieron en la participación de la formulación de este plan. Dice, el reto más importante que considere es la línea que le apunta al trabajo en red, ya que es una verdadera y compleja tarea. La vinculación de actores territoriales, sectoriales e institucionales que quieran apoyar dichas acciones. También dice otra, creo que es una mujer que le dice, participando en los procesos de formación e integrándonos a las redes y sistemas de información propuestos. Participar en equipos de trabajo para definir lineamientos y tramitar gestiones patrimoniales ante el Ministerio de Cultura y diseñar planes conjuntos de gestión de patrimonio. Así pues que quiero iniciar como con estas frases, con estos enunciados que tienen las personas que estuvieron en la formulación del plan eh, para la protección del patrimonio bibliográfico y documental. Y bueno, precisamente en esta conversación que vamos a tener, yo quisiera primero preguntarles a ustedes en sus experiencias también como de vida, en esas trayectorias académicas, investigativas, institucionales, ¿cómo llegan ustedes a lo patrimonial, cierto? Ustedes son antropólogos, antropólogas de formación. ¿Y por qué, cierto? ¿Por qué llegan a lo patrimonial? ¿Cómo emerge lo patrimonial en sus vidas? Tiene que ver con sus emociones, tiene que ver con sus proyectos de vida, tiene que ver con sus campos laborales, pero ¿cómo llega a lo patrimonial? Quiero primero como escucharlos eh, acerca de esta relación entre experiencia, patrimonio y proyectos de vida. Muchas gracias. ¿Quién quiere iniciar? Como tú digas, Jaime. Ya abriste el micrófono, empecemos. Bueno, listo. Yo inicio entonces y primero que todo los saludo, las saludo. Qué gusto estar con ustedes y agradezco mucho la invitación de la Biblioteca Nacional. Es todo un reto, ¿no? Estar aquí como antropólogos y antropólogas pensando en un tema que no suele ser tan asociado a nuestra disciplina, a nuestra experiencia profesional, pero que me parece muy indicativo que seamos justamente tres antropólogos los que estemos aquí hoy pensando en este tema de lo participativo y lo comunitario. Bueno, pues en mi caso, y para no hacer muy larga la cosa, pues yo llegué al campo de lo patrimonial por diferentes caminos. Yo diría que en primer lugar por un interés familiar. En mi caso, yo no pienso esto sola, somos varios, mi padre, mis hermanos, una buena parte de mi familia lleva ya un buen tiempo también pensando en temas de cocinas tradicionales. Hemos estado trabajando desde diferentes lugares en la formulación de políticas para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. Entonces, este fue un tema que llegó quizás por el interés de otros, que empezamos a trabajar en colectivo,
pero que por los azares de la vida, a mí en particular, me llevó a conjugar un interés que yo siempre he tenido por la región de los Llanos Orientales, un interés que, como tú dices, Jaime, es más de las vísceras, ¿no? Un interés que no tanto académico ni racional, sino de los afectos del corazón, con una invitación del Ministerio de Cultura por allá en el 2012 a trabajar en la última fase de formulación del Plan Especial de Salvaguardia para los cantos de trabajo de llano. Entonces yo arranqué por ahí y luego me vinculé al Ministerio de Cultura, donde acompañé también por unos años temas de memoria, de patrimonio, de inventarios y mucho de lo que tenía que ver con manifestaciones musicales, culinarias, sociales, muy políticas también, que ocurrían en la región de los Llanos Orientales. Luego yo diría que esa mirada se amplió hace unos años cuando ya sí se volvió parte como de mi interés académico e investigativo, y tuve la oportunidad de trabajar con el Centro Regional para la Salvaguardia de América Latina, el CRESPIAL, y allí pues estuve haciendo un análisis comparado de las políticas públicas que estaban en vigencia en varios de los países miembros de América Latina. Y ya para terminar, digamos que ese es un encuentro que no ha finalizado con el campo del patrimonio, pues hoy en día, a partir también de mi vinculación a la Universidad Javeriana, pues he tenido también la oportunidad de empezar a preguntarme sobre este tema de patrimonio documental, que yo no lo he trabajado tanto como quisiera, pero allí en la Universidad Javeriana tenemos una maestría de memoria histórica y archivística, en la que yo doy unas clases, y allí he conocido un montón de bibliotecólogos, de archivistas, de museólogos, con quienes hemos hecho unos diálogos muy, muy bonitos alrededor de cómo abrir la mirada sobre los archivos y documentos, ¿no? Entonces, creo que es un campo de interés que ha crecido, que se encuentra desde muchos lugares de la vida, y bueno, pues aquí estamos, ¿no? Dispuestos ahí a pensar como en colectivo, que creo que es lo más interesante de este campo. Yo dejaría por ahí. Luisa, muchas gracias. Distintas escalas ahí de experiencia, ¿cierto? Muy familiar, íntima y luego más pública y académica. Entonces, muy conectadas cada una de ellas. Muchas gracias. No sé, Andrés, Catalina, si quieren compartir cómo llega a su vida el patrimonio. Bueno, ya que Luisa nos abrió micrófono, bueno, voy a seguirla y dejo a Andrés de último. Bueno, saludarlos a ustedes y saludar a todas las personas que están conectadas con nosotros en este momento. Agradecer también la invitación de la biblioteca y de todos los organizadores del simposio para reunirnos hoy a conversar sobre estos temas tan interesantes que nos propones, Jaime. Bueno, sobre esa pregunta, ¿no? De cómo llegamos al patrimonio o cómo llegó el patrimonio a nuestras vidas. Yo creo que para mí fue una inquietud muy relacionada, digamos, como con las dos disciplinas que yo estudié, con las que estuve relacionada en mis tiempos universitarios, la antropología y la historia. Digamos que yo arranqué a meterme en todo este campo en la museología, en trabajo con pequeños museos regionales, también con museos grandes, con el Museo Nacional, en una entrada sobre todo por el tema de patrimonio arqueológico. Y digamos que para mí era un campo muy interesante donde se reunían un poco inquietudes disciplinares y académicas que yo tenía en ese momento, ¿no? Y que me estaban hablando de el patrimonio como un campo donde justamente se empezaban a hilar esas preguntas sobre los usos del pasado en el presente, sobre cómo este estudio de la historia en el pasado venía a tener un sentido desde las lecturas presentes de las comunidades o de las personas o de las instituciones, a partir de esas materialidades o de esas prácticas o de esos documentos o de esos lugares, ¿no? Entonces creo que venía un poco de una inquietud sobre cómo encontraba yo unos espacios de encuentro disciplinares en los temas que me interesaban en ese momento. Y digamos ya después en el recorrido,
me enfoqué más un poco en el tema de patrimonio inmaterial desde Bogotá, desde la gestión también, encontrando también un campo con un potencial increíble, porque lo que uno en este camino pues se va dando cuenta es que finalmente pues el patrimonio no solo termina siendo un campo a partir del cual la gente se reúne por intereses comunes, sino que sobre todo llega allí por una necesidad, digamos, de defender sus derechos o generalmente defender sus territorios, ¿no? Entonces uno empieza también a entender lo fascinante que es el potencial político que tiene el patrimonio, ¿ya? Desde la gestión y, bueno, desde la investigación también. Entonces, yo creo que fueron como los puntos que fueron a mí como fascinándome para meterme en todo este cuento y de entender también las tensiones y las disputas que eso genera. Entonces, bueno, es una historia corta, pero yo creo que esos fueron como los intereses o lo que yo he ido encontrando y tejiendo en el camino del patrimonio. Alina, muchas gracias. Bueno, Andrés, cerrás aquí con esta primera pregunta. Vale, muchas gracias a ti, Jaime, y pues buenos días a todos y a todas. Es interesante estar acá conversando con Catalina, Luisa, con vos también. Y bueno, pues vamos a ser pedestres y francos. Yo llegué por paracaídas, punto. Ajá. Como le puede, me imagino, pasar a muchas personas que desde el ejercicio académico o de la gestión, pues operamos transversalmente por estos caminos. Porque no necesariamente son preocupaciones de origen, pero sí son cosas que se van factorando en el camino y que a propósito de circunstancias, eventualidades, y creo yo también de una emergencia y una amplitud de no solamente el concepto, sino también de la práctica patrimonial, pues de una u otra manera van entrando en su circuito diferentes actores desde diversos escenarios, consciente o no tan conscientemente. Y en el caso específico mío, digo en paracaídas porque pues yo vengo de una formación en antropología pues muy academicista en un primer momento, y siempre los espacios de labor, de cómo ganarse el sustento, de ahí en adelante tenían que ver era con la enseñanza de la antropología stricto sensu, a nivel teórico, metodológico, pero en un momento en que me encontraba trabajando en el área de antropología de una escuela de ciencias sociales en la UPTC en Tunja, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, queda pues un vacío para la coordinación de una maestría que tienen ellos en patrimonio cultural. Y lo ubico muy así porque pues es circunstancial, pero sin querer, sin pensar, cuando asumo ese cargo, pues me encuentro con una cantidad de elementos muy antropológicos en términos de cómo se preguntan, no necesariamente porque haya una enseñanza de antropología o un esquema antropológico para hacer esos ejercicios de investigación en el patrimonio cultural, pero sí porque los problemas son muy cercanos, ¿sí? Finalmente, la disciplina antropológica tiene que ver con una reflexión, con una indagación sobre, desde su perspectiva clásica, y yo creo también un poco la contemporánea, de preguntarnos por grupos sociales que en el tiempo y en el espacio quieren generar referentes o marcas de identidad, si nos vamos a una línea muy, muy canónica, pero también de emergencia de vínculos, de relacionamientos con diferentes actores institucionales o no institucionales, con otros grupos sociales, consigo mismos. Y no está muy lejos el quid de la duda, de la apuesta por la cual estos ejercicios patrimoniales van cobrando una significativa emergencia en las últimas décadas, porque como ustedes bien lo vienen diciendo, Luz y Catalina, como que pensarse temas patrimoniales es finalmente hablar de problemas fundamentales, ¿sí? Fundamentales en términos de quién ser, de cómo ser a nivel colectivo, también a nivel personal. De ahí que sea tan interesante esa pregunta que vos estás planteando, Jaime. Y en esa medida, pues, como que sí empieza uno a conectar que problemas hondamente antropológicos, no solo en términos disciplinares, sino también de qué es esto, de cómo se hace, de cómo se activa, de cómo se vive, sí coinciden en el campo de lo patrimonial. Entonces, pues es como una forma muy chévere de ir conectando inquietudes personales, disciplinares, con una apuesta y un ejercicio tanto en lo académico como ahora también en el campo de la gestión, donde lo patrimonial es como la clave. Pues Andrés, yo voy a tomar lo que acabas de decir, lo patrimonial como un asunto fundamental, lo dijiste, sí. Catalina habló también de patrimonio y derechos.
Luisa también de patrimonios y territorios, ¿cierto? Entonces, hay una pregunta yo creo que aquí que emerge y es, ¿cómo podríamos entender esas relaciones entre participación, ¿cierto? Participación y patrimonio. ¿Qué tiene que ver ahí entonces la participación en la valoración, definición, entonces de lo patrimonial? Porque están hablando de una ciudadanía activa, es decir, de unas disputas, de unas tensiones, ¿cierto? Entonces no es esa idea de patrimonio de arriba hacia abajo, sino que también entonces hay unas construcciones y relaciones tensas, pero también constructivas, convergentes, pero también divergentes entre lo ciudadano y el Estado. ¿Cómo viene ahí la participación, cierto? ¿Cómo podríamos definirlo? Para empezar, como con un asunto más de ingreso, si se quiere, conceptual, ¿cierto? De precisiones para esta conversación. Muchas gracias. No tiene que ser en el orden, ¿cierto? No dejen a Luis ahí iniciando, pues, y si Andrés está caliente con la voz, pues puede tirarse ahí de una vez. Bueno, algo muy concreto, más bien como para seguirlo conversando. La participación tiene que ver con un ejercicio muy básico, de pronto muy tonto en la forma, pero que vale la pena pensarlo, y es pues hacer parte de algo, ¿no? O sea, si tú participas, tú generas unos procesos de vínculo, de relacionamiento, donde a propósito de con quién haces parte, de ese escenario del que haces parte, se van activando y movilizando una suerte de dimensiones, ¿no? De maneras de ser y de hacer las cosas. Entonces, siento yo que para el ejercicio patrimonial eh, hay varias cosas que es bueno tener presentes. Uno, que aunque hayan diferentes dimensiones, condiciones, circunstancias, pero el ejercicio patrimonial, cualquiera que sea su apellido, es un ejercicio eminentemente público, ¿sí? Donde en efecto nosotros pues, nos vinculamos con otros, ¿sí? También que no se nos olvide con nosotros mismos, y eso va generando unos alcances, como bien decía Luis hace un rato y Catarina también, hay unas tensiones, unos ejercicios, a veces disputas, coincidencias, encuentros. Siempre va a haber un ejercicio profundo de la relación, ¿sí? Del vínculo. Y ese vínculo, pues me parece muy interesante si es público porque él permite movilizar, ¿sí? Movilizar unos ejercicios conscientes, unos ejercicios de acción y de decisión política, como también se ha mencionado aquí, que van llevando a que la gente, sobre texto de darle un lugar a un patrimonio, bien sea a nivel de valorarlo, de activarlo, de apropiarlo, bueno, cualquiera de las rutas que se puedan hacer con una manifestación o con un bien patrimonial, etcétera, etcétera. Lo que viene también pues de por sí es una presencia, es una participación, es un hacer parte de nosotros como sujetos, como portadores de un patrimonio, como actores, como hacedores del mismo, y es gracias a, digamos, esa línea que nosotros transitamos a partir de movernos alrededor de un patrimonio, de un conjunto patrimonial, es que colectivamente pasan cosas, ¿sí? Y eso me parece una cosa muy interesante porque es, por ejemplo, cuando uno empieza a hacer ejercicios con tenedores, con actores patrimoniales, lo que empieza a darse es un vínculo donde el patrimonio habla con uno y por uno y viceversa, ¿no? Donde también los patrimonios, de acuerdo a cómo se consolidan, a cómo empiezan a dimensionarse, a reconocerse públicamente, también van dando cuenta de una impronta de los actores, de las personas, de los procesos colectivos que van ceñidos a él. Y entonces en ese ejercicio de participación pasan cosas interesantes. Gracias, Andrés. Isa, Catalina. Bueno, para seguir como planteando ideas para esta conversación, yo diría, bueno, recogiendo lo de Andrés, creo que hay algo fundamental en entender este tema de la participación en función de la valoración del patrimonio y es no solamente este tema como de ese diálogo que genera vínculos, como lo decía Andrés,
sino de la importancia de la idea de la generación de acuerdos, ¿no? Porque finalmente yo creo que casi que el patrimonio puede entenderse como un resultado de esa participación y de esa valoración a través de la cual se generan acuerdos, ¿no? Acuerdos sobre lo que para la gente es valioso, sobre lo que se considera que hace parte de un legado que se quiere mantener y que se quiere transmitir hacia el futuro, ¿no? Entonces ahí pues pongo como un punto interesante, yo creo, como en esta discusión sobre qué significa la participación en clave de valoración del patrimonio, y es, podríamos decir, sí, que el patrimonio no existe, no existe per se, ¿no? Antes, sino que es el resultado de esa valoración participativa, de lo que nos reunimos a definir como lo que es importante para nosotros, para una comunidad o para unas comunidades. Y entonces valoramos y entonces queremos proteger, ¿no? Entonces creo que ahí hay un punto interesante para pensarse esta discusión sobre la participación y la valoración del patrimonio. En Catalina, Luisa, ¿quieres agregar algo? Sí, bueno, por mi parte y también recogiendo lo que han dicho mis colegas, yo quisiera responder a esta pregunta desde la perspectiva de la gestión del patrimonio, que es una de las múltiples perspectivas también que hay. Y yo estaba pensando que ante esta pregunta, ¿cómo se entiende la participación comunitaria en esos procesos de definición y valoración? Yo veía que habían como 3 ventanas, ¿cierto? Una primera que es se entiende como un requisito formal, ¿no? Estoy hablando desde el campo de la gestión. Del otro lado, también la participación se entiende como un ideal, ¿no? Y eso tiene que ver con lo que mencionaba Andrés, como este campo, como el concepto mismo de patrimonio se ha venido ampliando de tal manera que hoy implica este deseo porque muchas voces hagan estos acuerdos y se junten, ¿no? Creen estos vínculos para pensar que se valora como patrimonio, pero en la mitad de esas 2 ventanas yo también encuentro que la participación es hoy un horizonte de trabajo, una especie de pregunta abierta, y en ese sentido me parece muy, muy chévere lo que también aportan Catalina y Andrés, porque esa pregunta abierta también nos está llevando a estarnos cuestionando todo el tiempo, bueno, ¿qué significa hacer acuerdos? ¿Con quiénes hacemos acuerdos? ¿Qué significa poner a funcionar estos vínculos? Y yo quisiera allí hacer referencia simplemente como a una tipología de ejercicios de participación que se ha hecho aquí en América Latina, que la tomó de un colega peruano que se llama Rodrigo Chocano, y él decía muchas veces en la ventana de lo formal, la participación se limita a un consentimiento informado. Desde esa ventana de lo ideal, muchas veces la participación se entiende como una autonomía total de la gente, ¿no? Un poquito el modelo de las convocatorias. O hay un estímulo, veamos a ver qué pasa con eso, pero desde esa ventana de la participación también como un horizonte de trabajo, como algo que no está definido de antemano, también abre la posibilidad de un relacionamiento entre distintas personas, sobre todo entre instituciones y actores locales, ¿no? Entonces yo aportaría como esa perspectiva desde, insisto, el punto de vista de gestión del patrimonio. Muchas gracias, está bien interesante eso, Luisa, que nos agregas desde la gestión, y yo lo articulo pues con algunas palabras que ustedes mencionaron, ¿cierto? Hacer parte de algo, con quienes se hace, juntarse, y hacer acuerdos, el patrimonio como un resultado, es decir, algo procesual, ¿cierto? No es algo desde antes, sino que es una salida. Yo creo que también allí hay esto, y esto precisamente emerge cuando nos reunimos, cuando conversamos, cuando dialogamos, ¿cierto? Cuando ponemos cosas en común, cuando valoramos aquello que creemos que quede, ¿cierto? Que quede para nosotros en este presente, pero para también las otras generaciones. Y ahí, esto que estás diciendo, Luis, al final, sobre estas como tipologías de participación, ¿cierto? Una especie como de caracterización de las maneras en que participamos en lo patrimonial. Yo quisiera preguntar sobre, como por estos mecanismos de participación, ¿cierto? Que existen en lo patrimonial. Ustedes que han estado más también en la gestión, en la formulación, ¿cómo
cómo entender los mecanismos de participación adaptados pues, a lo patrimonial, ¿cierto? ¿Qué nos pueden decir acerca de esos mecanismos de participación, ¿cierto? Si con esta formulación de la Constitución del 91 y la idea de una ciudadanía cultural activa, creativa, ¿cómo se ha visto impactada pues, las maneras de participación en lo patrimonial? ¿Qué nos pueden decir acerca de esos mecanismos de participación en lo patrimonial? ¿Qué experiencias tienen? En fin, ¿cómo entenderlo? Bueno, pues ya que yo no he empezado ninguna de las otras dos veces, me lanzo al ruedo, simplemente para empezar a plantear como algunas ideas. Lo primero que me parece como importante, hablando también un poco desde el rol de la institucionalidad en la gestión y la valoración del patrimonio, sobre todo en la gestión. Y ya que pues mencionas también el marco constitucional, creo que sí es muy importante como pensando en mecanismos, pues pensar en el rol que tiene, por ejemplo, pues la política pública y todos los instrumentos de política pública y asimismo, pues digamos como la normativa asociada, y pensar que existan también unas estructuras institucionales, todo ello que esté, digamos, generando posibilidades, espacios y mecanismos para que se pueda dar esa participación. Por eso me parece importante también mencionar como al inicio de la conversación que tú nos hablabas del Plan Nacional de Patrimonio Bibliográfico y Documental, pues que es un poco como el tema que enmarca el simposio, ¿no? Entonces creo que sí es como muy importante pensar inicialmente como en esos mecanismos que finalmente deben pues facilitar, ¿no? Y generar condiciones para que esa participación entendida, digamos, en sus distintos niveles y posibilidades, como lo decía Luisa, pueda darse. Creo que eso es pues fundamental. Otra cosa que a mí me parece importante, no sé si como mecanismo, pero pensando en cómo hay distintos niveles de participación, ¿no? Muchas veces, creo que Luisa lo mencionó, se habla de participación y es información, ¿no? Hay como un nivel de informar a los actores locales o a las comunidades. Hay un nivel de hacerlos, pero creo que lo ideal, perdón, me enredé, es pensar que la participación realmente implica un nivel de acción y de agenciamiento del patrimonio y de construcción en colectivo, es decir, que esos sectores locales o esas comunidades puedan tener herramientas para que no solo sean informados, sino que para que puedan tener realmente un rol activo allí en la toma de decisiones, y creo que eso pasa por entender que es necesario pues generar esas capacidades y esas condiciones, ¿no? Ahora, bueno, ahí hay muchas preguntas, ¿no? Es cómo lo haces, quiénes son esas comunidades, quién participa y quién no participa, quién es legítimo o no legítimo para participar. Bueno, ahí como que podemos hacer muchas preguntas, pero para iniciar como esa conversación yo plantearía eso. Muchas gracias. Yo aprovecho y repunto sobre el comentario de Catalina, porque en efecto yo creo que es muy importante pensar esos diferentes niveles de participación. Y yo considero que desde esta idea de la participación como un requisito que tiene mucho que ver también con el marco legal, con las convenciones, con esos instrumentos que orientan la gestión o el ejercicio un poco más formal de los procesos de identificación, valoración, definición de lo patrimonial, cómo ha solido entenderse lo participativo, ¿cierto? A partir de socializaciones, ¿no? Yo creo que la socialización es un espacio clásico de esta idea que menciona también Catalina, de la participación como información, o las encuestas, los formularios, pero en efecto, pues ya pensar la participación tanto ideal como horizonte de trabajo concreto
pues sí implica generar unas condiciones para que las personas puedan movilizarse, ¿no? Entonces allí yo encuentro que ha sido muy interesante desde el patrimonio cultural inmaterial, que allí, dado que es el patrimonio cultural inmaterial, este campo específico que también ha sido llamado sobre todo a pensarse el tema de lo participativo, porque es un mandato, digamos, de la convención, pero también porque ha sido una apuesta política de los países y de los grupos sociales. Sí han pasado cosas muy, muy interesantes, ¿no? Que han implicado diseñar espacios participativos, pensar en cómo fortalecer estructuras de representación, que es algo que me parece también muy clave de poner en cuestión, como lo indicaba Catalina, y de hecho también reconocer una multiplicidad de experticias, las experticias que vienen de la gestión cultural, de los procesos de liderazgo comunitario, de las investigaciones locales e incluso también pues el rol que podemos jugar algunas personas desde la academia, ¿no? Pero para ello, para generar esas condiciones, yo creo que es muy importante en términos de pensar esos mecanismos de participación, también la idea de formación, ¿cierto? ¿No? Yo creo que allí hay procesos bien chéveres que pueden también dar ejemplos de cómo esto también es un terreno en plena exploración, ¿no? Yo quisiera terminar diciendo que este asunto de los mecanismos de participación apenas está empezando a desarrollarse porque tiene demasiadas aristas y es interesante también sean los contextos y las problemáticas y las apuestas políticas de cada proceso los que determinen esos mecanismos. Gracias, Lisa. Andrés. Bien, voy a partir de algo, perdón, me tomo me tomo la potestad de hacer una pequeña entrada de otro elemento para llegar al ejercicio de los mecanismos de participación. Varias discusiones alrededor del patrimonio que vienen de larga data dan cuenta de que este y toda su acción, su entramaje, es una invención, ¿sí? Es un ejercicio de invención en el que, pues básicamente los actores, como con cualquier otra invención, llamémoslo la memoria, la tradición, van generando unas prácticas de acuerdo a la posición que van tomando en ello y de acuerdo a cómo lo consiguen. Y a veces uno puede pensar que es una invención ficcional, la patrimonial, que es una invención fabricada, que es una invención contestataria, que también puede tener sus contrastes, ¿por qué no sus contradicciones? Porque es una invención, o sea, es un ejercicio que nosotros como colectivos humanos desarrollamos a propósito de ponernos en acuerdo o en desacuerdo de una serie de procesos que queremos desarrollar de X o Y manera, como hemos dicho aquí, con unas intencionalidades políticas, con unas conciencias o no conciencias públicas, con unos intereses simbólicos, materiales, que siempre están en juego. Teniendo en cuenta eso, entonces, gracias, ahora sí ubico el escenario de la pregunta, alrededor de los mecanismos de participación, pues los mecanismos de participación serían ejercicios que coligen, que se relacionan con las formas en que asumimos nuestro lugar en la trama patrimonial como una invención. Una invención que puede ser profundamente funcional, cuando, por ejemplo, vía lo que tenemos en una normativa, bien sea de tipo ley, ¿sí? De tipo decreto o cualquiera de los mecanismos legales que hayan, cuál es el lugar que nosotros como actores ejercemos dentro de un ejercicio consciente, un ejercicio racional, donde siento yo también hay unas figuras del saber hacer que están de presentes y donde asumimos una posición como gestores, una posición como hacedores, cuando tiene que ver con el funcionario, por ejemplo, pues una acción también como mediador, como facilitador, también puede estar, por ejemplo, la figura del veedor, ¿sí? Y dentro de eso pensémoslo como un tinglado, como un esquema de juego en el que vamos consciente o no conscientemente, por eso hago insistencia en las anteriores intervenciones también en este pedacito, donde vamos desarrollando un lugar, ¿sí? ¿Qué es lo que termina siendo el mecanismo? Una herramienta, ¿sí? Una herramienta que de acuerdo a qué tan conscientes somos en el ejercicio de mediar patrimonios, la podemos pues plantear para llegar a un ejercicio concreto que puede ser el reconocimiento, ¿sí? Que puede ser la identificación que puede ser la valoración y donde somos conscientes cada vez más, hay muchos caminos.
A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, conversando con funcionarios del Ministerio de Cultura o de las secretarías regionales, locales de patrimonio, ¿sí? Donde muchas veces cuando de una declaratoria, de una inclusión en lista representativa se trata, cuando insistentemente hacen el llamado a los actores, ¿y ustedes por qué quieren sumarse a un ejercicio de una declaratoria? ¿Ustedes por qué van haciendo este juego de estar sí o sí incluidos? Y eso tiene que ver con un principio que también lo dice la teoría patrimonial, y es que un reconocimiento no es solamente una cuestión de oficialidad, sin embargo, o de un reconocimiento de una autoridad que indique esto es un patrimonio. Sin embargo, vemos cómo se va acrecentando en la medida en que también crece la discusión patrimonial, los ejercicios de activación, de reconocimiento, de inclusión. ¿Y esto a razón de qué? Porque son herramientas, ¿sí? Son herramientas que de acuerdo a un ejercicio en el que los actores, tenedores, hacedores de un patrimonio pueden asumir, esta herramienta sirve para posicionar un bien, posicionar una manifestación, para mediar con otros actores sobre el alcance de la manifestación y por ahí mismo mi alcance como actor. Entonces, a lo que voy es que estos mecanismos terminan siendo herramientas que nos permiten actuar sobre un ejercicio sí político, sí público, sí de poder, donde en la medida en que vaya tomando lugar una manifestación, ¿sí? Y donde pues sepan utilizar las herramientas para que tome lugar esa manifestación o ese bien patrimonial, también lo hacen sus hacedores, valga la redundancia. Y en esa medida pues van cobrando todavía más lugar como herramientas clave en procura de esos ejercicios de, insisto nuevamente, de ser gente y de tener un lugar activo dentro de todas estas dinámicas. Ok, yo estaba escuchando acá muy atentamente y vi que sus intervenciones tienen un carácter también descriptivo, analítico, ¿cierto? De enunciar un poco pues los mecanismos existentes, que puede pasar desde informar hasta socializar, hasta formar, ¿cierto? Crear unas condiciones óptimas para que los ciudadanos participen. Y yo me pregunto, y hago una pregunta más de carácter, si se quiere, valorativo, evaluativo, y es, ¿ustedes cómo ven la participación hoy en temas patrimoniales en Colombia? Es decir, ¿cómo lo ven? ¿Cómo ven es decir, si pudiésemos hacer una evaluación también de esa participación? ¿Dónde la ven? Muy interesante, donde también hay cosas que mejorar. Si pronto pueden tener ahí ejemplos de experiencias concretas, de formulación, de activación también patrimonial, en fin. ¿Cómo ven el tema de la participación hoy? Bueno, pandemia pues también nos... decir hoy es decir 2018, 2019, no sé, algo que no sea de pronto en este contexto complejo de la pandemia. Pero hay una valoración por parte de ustedes acerca de la participación en lo patrimonial. Bueno, si quieren aquí a ver, arranco yo. Tremenda pregunta, Jaime. No es tan sencilla de responder, pero yo diría también como apelando a esta idea de los diferentes niveles de análisis, que en Colombia hay algo muy interesante y es que la participación siempre ha sido como un horizonte conceptual. Si uno va y mira herramientas como el Plan Nacional de Cultura, que en América Latina pues está muy bien valorado, que implica un ejercicio muy democratizador de lo que se entiende por la ciudadanía cultural, pues hay una invitación, ¿no?, muy presente a la participación desde hace mucho tiempo. Pero claro que eso ha tenido inmensas dificultades, ¿no? Yo diría desde una mirada un poco distante que han habido aperturas bien interesantes que tienen que ver sobre todo con estas apuestas por pensar el patrimonio de manera integral, que tiene que ver o que pasan también por repensar este lugar de la experticia, ¿no? Recordemos que hasta hace muy poco tiempo, por ejemplo, los ejercicios de valoración y definición de lo patrimonial estaban únicamente a cargo, las únicas voces
autorizadas eran las voces de ciertas experticias, ¿no? Hoy en día eso ha venido cambiando y retomando un poco lo que decía Andrés, que me pareció muy interesante, en tanto hoy hay más conciencia del potencial político del patrimonio, pues también ha sido o resulta sin duda ilustrador pensar también, por ejemplo, la participación de grupos étnicos, de estructuras, de gobierno propio en estos ejercicios de lo patrimonial. Yo creo que entonces hay como dos aperturas, ¿no? Una apertura que tiene que ver con el campo mismo del patrimonio, con esta idea de empezar a borrar esos límites entre lo material, lo natural, lo cultural, esa invitación a que otras voces participen. Y también, yo lo veía ahorita como con lo que está pasando con el Plan Nacional de Cultura en este momento, también creo que cada vez se apela más a hacer como conciencia de esa ciudadanía activa a través de canales virtuales de participación. Eso, por supuesto, pues es materia de pregunta muy crítica, porque pues qué nivel de conectividad, qué nivel de participación efectiva podemos tener los y las colombianas en este tipo de ejercicios que se hacen apelando a las herramientas que ahora existen. Pero yo diría que hay aperturas interesantes, que también los mecanismos de tipo convocatoria, a pesar de todos los problemas que tienen, por lo menos en su formulación, sí tratan de apelar a lo que mencionaba Catalina, y es al agenciamiento, ¿no? A que las personas en esa conciencia de su lugar en este juego de lo patrimonial, que me gusta muchísimo esa metáfora que nos trae aquí Andrés para pensar este campo, pues también puedan aprovechar su lugar desde la gestión, desde la SER, desde la mediación, desde todo este tipo de roles, ¿no? Entonces yo diría que no es que estemos, mejor dicho, en la quinta esencia de lo participativo, porque no hay una única manera de definirlo. Yo siempre pienso en Brasil, ¿no? Brasil, que fue durante mucho tiempo como este referente latinoamericano a lo participativo. Hoy eso ha cambiado, pero yo creo que nosotros también hemos tenido aperturas tremendamente interesantes, sobre todo por la manera como en Colombia se ha entendido el patrimonio de una manera muy política, a diferencia de otros países de América Latina. Yo dejaría allí. Bueno, para recoger el hilo de Luisa, pues yo diría que, bueno, no comparto como sus apreciaciones, ¿no? O sea, yo creo que ha habido un camino recorrido y que se sigue como ampliando, ¿no? En términos de, no solo de incorporar cada vez más un enfoque participativo, sino de ampliar el alcance de lo que significa la participación en esos niveles o en esos alcances que hemos discutido hoy sobre lo que significa la participación en patrimonio. Pero sí creo yo que hay como unos caminos paralelos, o sea, yo creo que la socialización sigue siendo una realidad. Si el nivel 1 de informar a la gente sigue existiendo, paralelamente a esfuerzos que hay por ampliar los alcances del significado de la participación y los niveles de lo que significa la participación, la incidencia y el agenciamiento del patrimonio. Y recojo también lo que dice Luisa en términos de yo creo que el potencial que tiene de empezar a realmente a aterrizar la idea de la integridad del patrimonio a la gestión, ¿no? Porque, claro, la idea de poner la participación en el centro, pues viene, creería yo, del patrimonio inmaterial, ¿no? Que nos dijo desde la convención como, no, vengan, la participación está en el corazón de esto, porque es que esto tiene que ver con cómo la gente vive tiene que ver con lo que la gente es, entonces no podemos hacerlo sin la gente. Y a partir de ahí yo creo que pues se inicia ese camino, y creo que hoy con estos esfuerzos, como digo, estas apuestas de decir, bueno, estas categorías en las que hemos dividido el patrimonio se han puesto en función de entender la necesidad de gestionarlo de maneras diferentes, pero miremos hoy cómo podemos entender que en la práctica esas divisiones de pronto no siempre operan de esa manera. Entonces creo que recogiendo lo de Luisa, las apuestas por la integralidad en la gestión creo que son muy importantes para ampliar los horizontes de participación y entender cómo
la participación puede ser y es fundamental para la viabilidad del patrimonio, no solo inmaterial, sino en todas sus categorías y manifestaciones. Gracias, Andrés. Ahorita creo que te desconectaste, pero creo que alcanzaste a escuchar la pregunta, ¿cierto? Sí, se alcancé a tenerla Okay. plena. Y no, muy en la vía de Luisa y Catalina, porque pues son procesos emergentes, ¿no? Y en la medida en que van como tomando su dinámica, pues consolidan. Precisamente estas herramientas nos van enseñando cosas y en la medida en que vayamos como actores desde los diferentes campos o escenarios, afianzando el lugar o los lugares, porque también hay una cosa muy interesante aquí, es un polimorfismo, ¿no? Que empieza a encontrarse como con una paradójica especialización. La gente conoce cada vez más el lenguaje, las herramientas y va adquiriendo unas habilidades para saber moverse entre unas y otras dinámicas. Y en la medida en que los actores van haciendo eso, a mí me parece genial. O sea, por lo menos tú puedes encontrar el gestor cultural que cuando fue posible tuvo una palomita en una administración municipal o departamental y aprendió unas cosas y después de eso lo ves como formador de vigías y después lo vas a ver como una persona que va generando sus procesos a nivel local y esos polimorfismos pues dan cuenta de que lo estamos aprendiendo a hacer, siento yo, de que faltarán todavía más cosas aún por asumir roles, por, digamos, ir también afirmando el papel y reconociendo el papel de estos hacedores. Porque en la medida en que más reconocido esté, pues ya pasaremos también, si se quiere, yo podría hablar en estos términos, de una profesionalización del gestor. Y no solo porque hayan del gestor y del hacedor de patrimonios, y no solo porque hayan programas, como por lo menos pueden ser los de la Universidad Nacional de Gestión Cultural, o la cantidad de posgrados donde hay gente muy interesada que se empieza a perfilar bajo esta perspectiva, sino porque es un ejercicio de vida, ¿sí? Donde vamos viendo que la gente en diferentes instancias va cacharreando, va haciendo, va aprendiendo, como se dice popularmente aquí, a los totazos, o donde empiezan a haber unos perfiles, ¿sí? Que van depurando y van cualificando. Y hago referencia a esto porque es en la medida en que tú ves cómo la gente hace las cosas y el perfil que ellos van planteando de cómo son hacedores, es que se hace evidente cuál es el estado, digamos, como en creciendo de estos ejercicios, ¿sí? Y donde precisamente los mecanismos de acción y de gestión pues van también depurándose ellos, porque creo yo que también es un tema sí se plantea como política, hay unas intenciones, hay unos ejercicios, pero también recibe mucho estímulo, por no decir presión desde abajo, ¿sí? Porque cuando la gente empieza a preguntar cosas, cuando la gente quiere aclarar cómo hago esto, cómo desarrollo esto, cómo me presento eso, cuando tengo un problema, de qué manera, cómo se soluciona, ante quién acudo, se va también escalando y se van generando pues como las necesidades de ir resolviendo eso. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Luisa y es que esto no es una panacea ni muchísimo menos, pero lo que sí pasa es que en la medida en que la cosa se va como consolidando y a propósito de lo que va demandando el mismo entorno, ¿sí? Entonces van dándose otros alcances y otros mecanismos, ¿no? Que yo sí creo que de alguna forma poco a poco las instituciones van siendo conscientes de ello y también se vuelven ellas mismas como las que, perdón que se me perdió la palabra, pero como quienes ejercen un rol ya más también específico de acuerdo al alcance y a la conciencia que como institución tienen. Por ejemplo, una cosa es, como bien dicen cuando están las convocatorias de estímulo, las entidades que son promotoras a partir de que pues dan un recurso y de que sobre el recurso generan una expectativa y van escalando un proceso de investigación, de difusión, de apropiación pública, lo que sea. Pero también hay otras que son mediadoras, ¿sí? Pero también hay otras que son las que ponen la discusión sobre la mesa y no financian, pero permiten que hayan actores que se encuentren y conversen y se asocien a propósito de llegar a acuerdos, como bien dicen, y que pasen cosas, ¿sí?
Entonces yo creo que también las mismas instituciones van cobrando un rol en ello, cada vez más consciente, y se empiezan a establecer esa palabra que a veces es muy complicada, pero que yo creo que para efectos prácticos aquí funciona mucho, y es la de la sinergia, ¿sí? Empezamos a ser conscientes de qué lugar estamos asumiendo y por ahí mismo nos vamos poniendo de acuerdo en cómo hacer las cosas, sin negar que siguen existiendo muchos rollos, muchos pleitos, de que una cosa dice la norma y otra cosa es lo que se hace, que a veces la expectativa de un ejercicio tipo lo que ustedes están mencionando, una convocatoria, un programa, tiene unos alcances y también una mano de fracasos, ¿sí? Pero aún y con eso, lo que se está viendo sí es un ejercicio donde esto está presente. Un síntoma pequeño, y me parece un gran acierto de ustedes que la temática patrimonial la vayan haciendo en esta actividad. Miren, si ustedes ven otro tipo de programaciones alrededor de procesos culturales o de gestión, ahorita en esta hiperconectividad y esta hiperoferta de eventos, los eventos de tipo patrimonial casi pues habrá alguno que se pele, pero normalmente siguen todavía generando un interés. Usted lo compara con una actividad académica, una cosa, y a nivel de usuarios, de interacciones, la cosa es muy diferente. Entonces, viene una pregunta, ¿qué tiene ese patrimonio que no tienen otras cosas alrededor de estos temas? Que hace que literal la gente busque informarse, genere unos procesos de activación, de conocer cosas, de participar. Y por ahí mismo también me está diciendo, es que la gente está haciendo sus procesos y echa mano de los recursos y de los mecanismos disponibles. Entonces, creo yo que ese es un buen síntoma que le está indicando a uno, van pasando cosas. Muy bien, Andrés. Déjame ahí seguir el hilo con lo que estabas hablando acerca de las instituciones, ¿cierto? Ese nivel institucional. También entendió la institución de manera amplia, ¿cierto? No, institución también relacionado con prácticas concretas, ¿cierto? Las prácticas también se vuelven instituciones y nosotros como sujetos también transformamos instituciones. A la vez que somos transformados por ellas, también transformamos la institución. Es decir, verlo no solamente desde su aspecto jurídico y político, sino como una práctica, sino también como con un ejercicio también dialéctico, ¿cierto? De transformación constante. Y sabemos que las personas que están en las instituciones hacen también sus diferencias. Y aprovecho aquí un paréntesis para recordar pues que pueden hacer sus preguntas, sus comentarios también acá, porque pues ya vamos a pasar a que ustedes nos puedan responder como estas preguntas. Y déjenme hacer una última con lo que estabas diciendo acerca de las instituciones. Y estamos pues en el contexto de una política, de un plan de protección y promoción del patrimonio bibliográfico y documental. Y en esa protección del patrimonio bibliográfico y documental está una institución como la biblioteca, ¿cierto? Institución también que se conforma con un ejercicio de práctica, ¿cierto? La biblioteca es un resultado también de esas prácticas. ¿Y ustedes cómo ven la biblioteca? ¿Cuál es su rol? ¿Cierto? ¿O cuál debería de ser su rol? ¿Cómo la ven, pero también cuál debería de ser su rol en este ejercicio también de lo patrimonial, ¿cierto? De lo participativo, de juntarse y construir con el otro, de dialogar, de la valoración del patrimonio como un recurso para vivir, ¿cierto? Para la vida. Entonces, ¿cómo ven la biblioteca? Bueno, me lanzo yo a responder de primeras. Em, pues en primer lugar, yo pienso que hablando de lo que veníamos conversando, ¿no? Sobre estas apuestas y esta necesidad de cada vez empezar a entender mucho más el patrimonio como algo integral y no recortado en todas las categorías que tiene, ¿no? Material, inmaterial, mueble, inmueble, documental, archivístico, bibliográfico, etcétera. Por un lado, pues pienso que las bibliotecas tienen un gran potencial en ese sentido, ¿no? Digamos, en tanto son por naturaleza espacios de encuentro, espacios de intercambio y de construcción de conocimiento, pero además espacios donde se guarda, si se quiere, se protege la memoria, ¿no? En diversos soportes también.
creo que tienen ese potencial articulador de alguna manera, ¿no? O sea, son espacios donde se pueden tejer llamados hacia la transmisión de conocimientos y el intercambio de conocimientos, hacia generar o recoger o registrar y conservar soportes de la memoria a nivel local en diferentes como manifestaciones, y me pareció muy interesante ver que el plan también, el plan nacional, lo contempla. Entonces, pues creo que en primer lugar hay un potencial eso, como en tejer esa integralidad y en generar encuentro a nivel local. Qué pena. Luis Andrés. Bueno, estoy muy de acuerdo con el tema como lo propone Catalina, y es que sí es un pretexto, una inmensa excusa para encontrarse. Las colecciones o los fondos documentales que puede contener una biblioteca, cualquiera que sea su rango, su alcance, su ejercicio, sí está siempre planteado, creo yo, a manera de público o públicos, una amalgama de públicos que a propósito de la relación que tengan con esa colección, pues van generando una suerte de procesos que siento yo como espacio colectivo público debe propiciar al encuentro, ¿sí? Y es un encuentro necesarísimo, creo yo, en tiempos como estos donde nosotros pues estamos ya habituados, creo en demasía, a estar tan fragmentados y tan aislados. Y no hablo solamente del aislamiento pandemia, estoy hablando de esos ejercicios en los que nosotros desde hace muchísimo tiempo, por las dinámicas XY que tengamos en esta sociedad contemporánea, pues planteamos nuestro ejercicio de conocer, de aprender, de hacer la vida y de tomar un lugar en ella, pues de una manera muy a veces fragmentada, desarticulada. Y siento que estos espacios de bibliotecas pues llaman a ese encuentro. Más aún cuando pues somos tan conscientes de que la idea colección ahora pues es una idea universal con muchas aristas, ¿no? No es simplemente el escenario de un espacio silencioso o silenciado, ¿sí? Donde se hace un ejercicio de consulta documental y ya está. Puede seguir existiendo porque creo yo, soy convencido, tiene un potencial inmenso en términos de ejercicios de atención sostenida, de procesos de autorreferencia, de autorreflexión y de conexión con la riqueza universal que tienen los fondos documentales, pero por ahí mismo también existe una cuestión y es otros contenidos dan también otro alcance al tipo de encuentros, otros contenidos en las colecciones. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con las colecciones digitales? En eso sí yo tengo que hablar de parte de con quien trabajo ahora, que es el Banco de la República, y es la riqueza que tienen estas colecciones digitales a nivel de qué está pasando con diferentes usuarios que pueden estar in situ o en otros lugares, que empiezan también a tener encuentros a propósito de ejercicios de colecciones digitales que no solamente pueden accederse desde cualquier lugar, sino que implican otro tipo de encuentro, ¿sí? Otro tipo de ejercicio, de acompañamiento, de relacionamiento. Entonces creo que es vital y para eso entonces creo yo que la función está centrada o debe centrarse en dos escenarios. Uno, lo que se viene haciendo y que ustedes son los que lo tienen más claro en el escenario de la Biblioteca Nacional, y es el ejercicio de la salvaguarda, ¿sí? De ese ejercicio de depósito y protección que brinda la posibilidad de que usted siempre, en cualquiera que sea la circunstancia, tenga el elemento que concita el encuentro, la colección, ¿sí? O las colecciones. Y segundo, pues el ejercicio precisamente de quiénes son los públicos y cómo mediar con esos públicos a propósito de el diálogo posible que la o las colecciones puedan brindar y cómo encontrarse. Y entonces ocurre algo que también creo yo y es muy interesante. Cuando uno habla de la colección, no es solamente pensar en el fondo, en el repositorio, sino también en los accesos que puedan tener estos espacios de las bibliotecas para llegar a los mismos, mejor dicho, a la posibilidad del encuentro nuevamente, ¿sí?
de qué manera articular, de qué manera que hayan motivos comunes entre un usuario y otro usuario, entre el mediador, entre quien administra o maneja el fondo o los fondos, y sobre eso empezar a tejer espacios que finalmente se vuelvan espacios de encuentro que permitan que la gente habite, ¿sí? Habite desde sus prácticas de trabajo, desde sus necesidades de investigación, desde simplemente el hecho del gozo, lo recreativo, o bueno, cualquiera que sea el perfil de la biblioteca, pero sí jugando a ser la propiciadora de esos encuentros que cuando estamos como tan aislados y tan solos en nuestras propias dudas y angustias, yo creo que es un espacio chévere para que pasen esas coincidencias. Luisa. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con esta idea de la biblioteca como ese lugar de encuentro y de gozo tan interesante. Tal vez para complementar lo que han venido diciendo mis colegas, yo también veo en la biblioteca una potencia política y en ese sentido generadora. Y yo lo pensaba como en los dos conceptos que nos invita a pensar este panel. En primer lugar, lo comunitario, ¿no? Que es algo que se suele dar por sentado. Y que creo que es muy importante empezar a pensar críticamente, ¿no? Como decía mi colega Andrés hace un rato sobre el patrimonio como ficción, pues la comunidad también es una ficción, pero puede ser una ficción tremendamente potente, ¿no? Generadora de cosas. Y yo creo que la biblioteca tiene allí un llamado a permitir también redefiniciones de lo común, ¿no? Entonces yo pensaba, bueno, en términos de lo misional, pues una biblioteca tiene toda esta posibilidad de ser, como decían mis colegas ahorita, depósito de fondos documentales de colecciones y en ese sentido de hacer dinámicas esas colecciones, ¿no? De permitir también que las personas entren a pensar, bueno, qué significan estas colecciones, cómo están agrupadas, pero también como equipamiento cultural, pues la biblioteca, y también lo han mencionado mis colegas, pues esta podría ser esta plataforma de encuentro, de invitación, de tejer lazos entre una cantidad de redes de contacto y creo que puede también en ese sentido ayudar a cuestionar, ¿no? Esta idea de quién es la comunidad que usa la biblioteca, cuál es la noción de comunidad que estamos construyendo. Y en cuanto a lo participativo, pues ahí yo también pensaba en la potencia de la biblioteca como un proyecto cultural, ¿cierto? Un poco como tú también lo decías, Jaime, como en esta dialéctica que genera unas prácticas permanentes, ¿no? La biblioteca no es una cosa estática. Eso lo he venido aprendiendo con los estudiantes de bibliotecólogos. Y me ha impresionado mucho justamente lo que implica definir una colección en términos también de invitar a otra gente a que dé ideas de qué se puede hacer con esa colección. Yo estoy muy de acuerdo con Andrés en que una de las principales potencias de una biblioteca es el acceso y la divulgación y que las personas puedan hacer algo nuevo con eso que está allí como repositorio, ¿cierto? Entonces, creo que en ese sentido hay mucho potencial en términos de ciudadanía activa, de personas que tengan algo que decir y la biblioteca como ese espacio desde el cual uno también puede empezar a utilizar el espacio público, ¿no? Yo allí pienso mucho en los proyectos que hace, por ejemplo, el Archivo de Medellín, que para mí son tremendamente inspiradores en esta posibilidad de expandir la función misional de una biblioteca a intervenir algo como los espacios públicos más amplios. Yo dejaría. Muchas gracias, Luisa. Tenemos unos 15 minutos pues, para las preguntas. Ya tenemos una aquí. Saludo pues entonces a Carlos Mario Montoya de Sabaneta. Nos hace la siguiente pregunta. Y es, ¿qué sugerencias nos dan a los administradores de bibliotecas y en especial el espacio destinado para la colección local o sistema de información local? Si no existe pues una biblioteca municipal para el patrimonio bibliográfico documental. Es decir, nos pregunta acerca de esta colección local. No sé si saben en qué consiste el sistema de información local, la colección local, que es como el espacio destinado a un servicio que tiene la biblioteca pública, precisamente para fomentar y acopiar la información local, la memoria local, también la información para la toma de decisiones que luego se puede convertir o se convierte en como casi pues como que los insumos para
para los ejercicios de patrimonialización o de construcción de patrimonios y memorias locales. Entonces, nos pregunta acerca de sugerencias, ¿cierto? Para esos administradores que están en las bibliotecas. ¿Qué hacer con estos espacios destinados a la colección local? ¿Qué le contesta Carlos Mario? Bueno, una cosa chiquita, las bibliotecas tenemos una vocación, ¿no? Y la vocación corresponderá pues con el lugar, el territorio, los actores que están alrededor de ella y también quien la viabiliza, ¿no? Si el escenario de la biblioteca, para el caso que nos está planteando Juan Carlos, pues tiene una vocación local, pues la pertinencia de ese ejercicio, de ese espacio destinado para colección local, pues no solamente es importante, fundamental y todo lo que ustedes quieran, sino que ahí hay una responsabilidad política y si se quiere moral, donde estos ejercicios que ustedes conocen mucho mejor que nadie, de protección, cuidado, conservación, salvaguarda, pues se vuelven fundamentales, porque es que usted tiene eso y quién más, ¿sí? Digamos que otro tipo de colecciones que puedan estar en una biblioteca local pueden ser fundamentales, interesantísimas, pero nunca de la misma importancia de la que puede tener, porque es que ¿quién más es testigo de ello? ¿Quién más es el reservario de eso sino usted? ¿Sí? Con un ejercicio concreto que pueda haber ahí. Entonces, entre que las acciones, sin conocer la verdad, el tejemaneje, por ejemplo, para el Sistema Nacional Público de Bibliotecas o algo, pero es el de salvaguardar a toda costa, por encima incluso de otros elementos, de otros insumos, que esa sea prioridad, pero también la promoción, ¿sí? Porque digamos que si usted tiene algo que sabe que es único prácticamente, que es literal, ahí hay un criterio de origen, de autenticidad, porque es no solamente esa información, sino el cómo llega ahí y el sentido que usted le puede dar en ese contexto, pues todo lo que haya a nivel de promover, de poner en las manos del público y acciones que se generen a propósito de esa colección o de esos elementos que nadie más en el mundo va a tener sin usted. Entonces, todo lo que pueda ocurrir en torno a ello, pues se vuelve fundamental, porque, insisto, se puede partir de ello para criterios de origen, elementos de referencia, casi que de exclusividad, con los que se pueden hacer localmente y en otras esferas muchas cosas. Yo ahí añadiría algo cortico frente a la pregunta que nos hace Juan Carlos, y yo pues sin ser experta en gestión de patrimonio documental y en bibliotecas, pero creo que hay algo muy interesante para pensarse cómo, no sé si construir o activar esas colecciones locales o ese sistema de información local y en general para la gestión del patrimonio y es cómo pensar el trabajo en red y relacionando procesos, ¿no? Que yo creo que es muy, muy valioso para este tipo de temas a nivel local y es, bueno, si yo tengo esto, cómo yo pienso en vincularme o en activar esta colección a partir de otros procesos que estén sucediendo en lo patrimonial o en lo cultural en general a nivel local, ¿sí? No sé si hay un proceso de preguntas desde el patrimonio o la cultura en la Junta de Acción Comunal o en los colegios o en todas las distintas posibilidades, digamos, de acción y de gestión de lo cultural y de lo patrimonial. Creo que es muy interesante pensar esto en red y desde la generación de relaciones y de sinergias. Okay, gracias. Yo agregaría, Catalina, también recogiendo tu hilo, la idea de activación patrimonial, ¿no? Yo creo que este concepto da mucha tela para cortar y como tú dices, pues permite también aportar a otros procesos, pero también es un llamado a la creatividad, ¿no? Como decía Andrés, pues está esta misión de salvaguardar, pero también a partir de pronto de las estrategias de digitalización, pues es también muy, muy impresionante lo que puede pasar a partir de pensar colectivamente cómo activar
una serie de fondos documentales, ¿no? Yo lo he visto en algunos ejemplos, por ejemplo, con las colecciones que reposan en la Javeriana de los archivos personales de los jesuitas. Recuerdo ahorita el caso de una colección de acuarelas de flores, ¿no? Y lo que se hizo a partir de eso, de su digitalización, fue también a poner a circular estas acuarelas e invitar también al público de la comunidad, digamos, académica, educativa, a que resignificara esas acuarelas, ¿no? Entonces, creo que allí es muy interesante que no haya una política, no lo veo como necesariamente un problema, en tanto permite también un ejercicio creativo y participativo en el sentido que aquí lo hemos venido como abordando, es decir, como una pregunta abierta. Bueno, nos llega pues otra pregunta y es, ¿cuál sería la participación de los vigías de patrimonio en la formulación de políticas para proteger y promover el patrimonio bibliográfico? Vigías del patrimonio y su relación, ¿cierto? Proteger y promover el patrimonio bibliográfico. ¿Cómo lo ven? Hablando de la creatividad, ¿cierto? Bueno, me voy a lanzar con una cosita chiquita. Hay como un ejercicio muy interesante que pasa con los vigías y es que ellos son como, pues primero es gente muy organizada en muchos casos, ¿sí? Porque ellos son los que se dan vida a sí mismos. Precisamente dentro de lo que hablábamos hace un rato de profesionalizar el tema o de especializarlo, ellos cumplen un papel grandísimo en tanto no haya un ejercicio de, por ejemplo, destinar un recurso fijo, una solvencia a nivel operativo, administrativo de esos procesos comunitarios y participativos de salvaguarda patrimonial, y ellos hacen una tarea pues infatigable. Es interesantísimo lo que pasa. Pero aparte de eso, tienen un segundo criterio o atributo que me parece interesante, y es que pues, son los que realmente conocen muy bien una escena local, ¿sí? Incluyendo algo que se nos ha pasado y que es muy usual en las lógicas y en las dinámicas de lo patrimonial, y son pues todas a mano de intrínculis que genéricamente llamamos tensiones, pero eso son alegatos, peleas, bueno, toda la dinámica muy humana finalmente, que está también presente aquí. Y la menciono porque son los vigías los que desde cada uno de sus lugares toman un lugar y hacen cosas. Entonces, ¿qué pasa si la actividad de estos vigías en una escena específicamente local, vinculada a bibliotecas, a centros de documentación, a lugares donde reposan esos fondos, esos patrimonios vivos, patrimonios bibliográficos en este caso, pues ¿qué tarea hacer? Primero, pues que son los conocedores de la escena mejor que nadie, mejor que cualquier funcionario, mejor que cualquier, digamos, persona con formación en documentación, pero pues que si no hace parte del lugar, pues es por ahí que tendrá manera de no solamente saber cuál es en sí específicamente el patrimonio bibliográfico, que ese es su deber o su tarea, sino el cómo conecta con, ¿sí? Que es como también algo que considero que es fundamental. Y bueno, dentro de eso, uno de los atributos que tiene el vigía, bueno, los grupos de vigías es que es una gente que le encanta, tiene una obsesión por conservar y cuidar, ¿sí? Incluso muchas veces hay unas discusiones con algunos grupos de vigías porque asumen la idea de patrimonio como de lo dado, ¿sí? De lo que está hecho y que se debe mantener y que se debe cuidar como lo que está hecho. Eso en algunos escenarios de la dinámica patrimonial puede ser un poco conflictivo o tensionante, pero en algunas cosas, no en todas las tareas de los patrimonios bibliográficos, creo que es fundamental, ¿sí? Porque digamos por lo menos ese ejercicio, si se quiere más técnico, pero necesario también, que es la conservación, el cuidado, el mantenimiento, con unos vigías entrenados puede también ocurrir muy bien, ¿sí? A propósito de esos lugares donde pensemos que no tenemos las grandes herramientas o los grandes ejercicios para hacer esos cuidados, esas curadurías o conservaciones, podría ser el vigía entrenado un actor fundamental. Y sin duda, lo que él también hace a nivel de promoción, que hay también cosas muy interesantes, pues puede ser chévere. Luisa, si quieren añadir algo por esta pregunta.
Tal vez solamente agregar o sumarme más bien a la percepción que tiene Andrés. Yo creo que si uno evalúa un poco el Sistema Nacional de Cultura, que es bastante deficiente, los vigías, en cambio, han sido uno de los programas que tiene mayor fortaleza en el país y que tiene también, como Andrés también lo mencionaba, pues un impacto fuertísimo, tanto a nivel de su poder de conexión, de que pasen cosas, pero sobre todo de los afectos, ¿no? Y yo creo que eso es tremendamente importante en este tema del campo patrimonial, es que aquí la mayoría pues nos movemos, a pesar de que parezca muy instrumental lo que estamos diciendo en ciertos casos, la mayoría aquí se mueve por los afectos, por lo que le es trascendente, por lo que quiere y le atraviesa la existencia, ¿no? Entonces, creo que los guías, estoy totalmente de acuerdo con Andrés, tienen una función fundamental y en ese sentido también es importante reconocer el papel que vienen haciendo los vigías y fortalecer ese tipo de organización. Yo pues sé que es difícil mantener algo que es básicamente un trabajo voluntario que requiere de muchísima organización, pero en el patrimonio documental y bibliográfico estoy totalmente de acuerdo que allí su papel es absolutamente clave, porque además los vigías pues, son articuladores entre muchos procesos, ¿no? Muchas veces entre las casas de la cultura, entre el mismo equipamiento de infraestructura cultural y ciertos procesos, los procesos educativos, lo que está pasando también en términos de planes de manejo y protección, de intervenciones patrimoniales. Entonces creo que allí esa mirada que puede ser 360 que tienen los vigías en sitios específicos, pues es impresionantemente importante para pensar en un patrimonio bibliográfico que estábamos ahorita viendo, por ejemplo, el caso de una colección local. Ok. Entonces, si Catalina quiere ampliar algo. No, Jaime, yo creo que... Ok, sí, yo creo que va siendo, pero nos llega una última y hablar de participación y ni siquiera pues leer la pregunta me parece pues un contrasentido, pero bueno, acá hay una pregunta que nos hacen es, ¿se podría pensar en museo y biblioteca para salvaguardar ese patrimonio documental local? La idea de museo y biblioteca, una fusión. ¿Qué piensan sobre eso? Claro, yo creo que es un buen matrimonio. Digamos, así como hablábamos hace un momento de las bibliotecas como lugares de encuentro, de activación de sentidos, asimismo lo son los museos. Y los museos, así como las bibliotecas, también tienen una vocación hacia el público y hacia lo público, ¿no? Hacia poner en cuestión y generar reflexiones y debates y diálogos sobre el patrimonio, sobre la memoria. Entonces, creo, digamos, como desde sus ligeras diferencias o grandes diferencias de pronto, sí, yo creo que los museos y las bibliotecas son, digamos, ideas muy cercanas de cómo pensarse esa activación, protección, salvaguardia, gestión del patrimonio en un sentido amplio, involucrando también esta idea, digamos, ambiciosa de la participación que hemos pensado hoy, porque yo creo que los museos también han estado, digamos, mutando hacia allá en las últimas décadas. Entonces, pues fue muy breve mi respuesta, pero creo que es Claro. Ok. una idea con potencial. Un museo y biblioteca como un matrimonio. Un matrimonio y patrimonio sería ahí bien interesante. Bueno, yo creo que no siendo más, les agradezco muchísimo su participación. Y solamente una cosita, ¿ustedes dónde sienten el patrimonio? En su cuerpo. Como dices, Luisa, esto no es un asunto instrumental, esto tiene que ver con las vísceras, con las pasiones, ¿cierto? Y en su cuerpo, ¿dónde está el patrimonio? ¿Dónde lo siente? En dos partes, en la oreja, en el lóbulo y en la lengua. Dicen por acá en el sur del Tolima algo y es que si le gusta le sabe. Entonces, tiene eso y también pues si uno le gusta también como que se escucha, ¿no?
Muy bien. Yo creo que en todo el cuerpo, Jaime, porque también si uno lo piensa desde el llamado a la acción y a la movilización y al movimiento, es como poner todo en funcionamiento y digamos, reunirlo todo, las manos, la escucha, la voz, la cabeza, el corazón, ¿no? Como todo en función de esas causas comunes. Muy bien. Yo diría que en mi caso en un movimiento entre la cabeza y el estómago, al igual que Andrés, también pienso en el patrimonio como una excusa que detona la memoria. Entonces empezaría tal vez ese movimiento así en las papilas, en el estómago y va hacia la cabeza. Bueno, muchas gracias. Me quedo con tal vez una idea de ustedes y es la biblioteca como una casa, ¿cierto? Como un hogar. Y yo creo que los rituales son precisamente pues como la práctica que debemos de implementar para que estas bibliotecas se vuelvan en nuestra casa, nuestra morada, y es una excusa precisamente para potenciar a ese sujeto que está en las comunidades. Y entonces también me quedo con esa palabra, ¿cierto? La biblioteca y el patrimonio como una agencia, como una capacidad también de transformar, una potencia infinita de posibilidades. Les agradezco muchísimo su participación y bueno, les envío un abrazo muy grande. Que estén muy bien. Luisa, Andrés, Catalina, Jaime, muchas gracias. Es muy enriquecedor escuchar estas diversas voces que confluyen, que también pues como en toda conversación tendremos puntos de divergencia, pero es muy emocionante ver que son más las convergencias que las cosas que nos separan. Y entender que desde varias perspectivas o desde diversas perspectivas podemos construir estos elementos que son necesarios para la participación. Y siguiendo pues lo que nos decía Jaime, y aquí pues lo incluyo también, hay una última pregunta que nos llega así muy cortica para no alargarnos más del tiempo, y es, ¿qué compromisos tienen los ciudadanos en los procesos de participación ciudadana? Porque muchas veces lo vemos desde los compromisos de lo institucional o de las grandes agencias, pero el ciudadano de a pie, por decirlo así, ¿qué compromisos tiene en la participación de los procesos comunitarios y ciudadanos para la gestión del patrimonio? Así como para cerrar y ya, así Sí. rapidito. Sí, por tiempo nos toca así rápido. ¿Y por qué no empezamos con esta ola que está brava, brava, brava? Una sola cosa, como es propio, como real, como es inasible a la persona o al mundo de la vida donde la persona está instalada, y eso ahí sí que es un matrimonio y un híbrido patrimonio con actores, unos procesos para posicionar y poner en valor. O sea, como que en la medida en que se ponga en valor el elemento, la manifestación, el bien patrimonial, se ponen en valor las personas. Y hablo, no solo, por supuesto, no solo de valor de mercantil o de valor de cambio, hablo es como de esos valores simbólicos del ser gente, que si usted los promueve y los consigna en la manifestación o en la expresión patrimonial, también tiene una incidencia directa en la gente. Hay que poner en valor. Luisa, Jaime. Yo agregaría de pronto a lo que ha dicho Andrés, que un compromiso importante tiene que ver con una ética del bien común, ¿no? Finalmente, el patrimonio, ¿no? Los museos, las bibliotecas, todo lo que hemos estado hablando acá, como decían mis colegas, tiene una vocación hacia el público y hacia lo público, y por ende cualquier ejercicio participativo también debe estar fundamentado en que pensemos el potencial de lo común y la ética que esto representa en su manejo, gestión y puesta en valor. Sí. Catalina, de pronto, y cerramos con Jaime, si les parece. Muchas gracias, Juan. Bueno, sí, esa pregunta está difícil, pero en línea con Luisa, pues yo creería que justamente la responsabilidad es en entender el patrimonio como ese campo de generación de acuerdos desde la comprensión de las diferencias, ¿no? Desde entender que la participación no es algo que podamos idealizar,
que tiene también partes difíciles, donde vamos a ver a los ojos los disensos, las diferencias que tenemos, y donde también es una apuesta a mirar eso a los ojos y ver cómo podemos entendernos. Muchas gracias. Y bueno, aunque no era pues mi rol, sí, no, pero pienso, ¿cierto? Así fue para que, bueno, pienso pues en las agendas locales, ¿cierto? Es decir, creo que hay un deber ciudadano y es inscribir y posicionar lo patrimonial en las agendas, porque yo creo que eso es, aunque es vigente y está en muchas de las discusiones, pues creo que es uno de los asuntos culturales que a veces no están tanto en las agendas. Entonces yo creo que la idea es precisamente que no solamente la institucionalidad, porque yo sí creo que las rupturas patrimoniales vienen mucho de las instituciones, ¿cierto? Y de los hacedores de políticas, pero yo sí creo que los ciudadanos y ciudadanas pues deben de posicionar más en las agendas locales lo patrimonial. Y eso tiene que ver con enterarse, movilizarse, ¿cierto? Y hacer parte de los colectivos que de una u otra manera pues tienen que ver con la memoria del patrimonio. Entonces, diría yo eso. Muchas gracias de nuevo a los 4, muy amables por su tiempo, por compartir sus experiencias, conocimiento, perspectivas, y continuamos en contacto para seguir trabajando pues en estos procesos de gestión donde participamos todos. Muchas gracias de nuevo y continuamos. En realidad pues con esto damos cierre a nuestra jornada de la mañana